Entre junio de 1984 y agosto de 1985, la ciudad de Los Ángeles vivió uno de los periodos más oscuros de su historia. Un desconocido irrumpía en casas al azar, de noche, mataba sin un patrón claro. Mujeres, hombres, ancianos, niños, nadie estaba a salvo. La policía lo llamó The Night Stalker, el acechador nocturno. En poco más de un año, dejó tras de sí una serie de escenas imposibles de olvidar. Cuerpos mutilados, símbolos satánicos y una ciudad entera paralizada por el miedo. Detrás de esos crímenes estaba un hombre de 25 años, Richard Ramírez. Sin remordimiento, sin lógica aparente. Un asesino que se movía como un fantasma en la noche. Este es el caso de Richard Ramírez, el hombre que convirtió a Los Ángeles en una pesadilla real. Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960, en El Paso, Texas. Hijo de inmigrantes mexicanos, creció en una familia numerosa marcada por la violencia y la frustración económica. Su padre, Julián Ramírez, trabajaba en el ferrocarril. Era un hombre explosivo, autoritario y obsesivo con el control. Los vecinos lo recordaban como alguien que gritaba por cualquier motivo. En casa, los castigos físicos eran comunes. Su madre, Mercedes, era una mujer religiosa y trabajadora, pero con una salud frágil. Durante el embarazo había estado expuesta a químicos en una fábrica, algo que según algunos médicos pudo afectar el desarrollo neurológico del niño. Richard era callado, distante. Sufría convulsiones desde pequeño y pasaba largos periodos en silencio observando. Dormía en los cementerios o en el patio lejos de los gritos de su padre. A los 12 años comenzó a pasar más tiempo con su primo Miguel Ramírez, un veterano de la guerra de Vietnam. Miguel era para él una figura de admiración, casi un héroe, pero el joven no sabía que su primo cargaba con traumas de guerra, adicción y sadismo. En la sala de su casa, Miguel le mostraba fotos de mujeres vietnamitas violadas y asesinadas. En esas imágenes la violencia se mezclaba con el deseo. Para Richard, esa confusión emocional fue un punto de no retorno. Una tarde de 1973, mientras hablaban en la cocina, Miguel discutió con su esposa y le disparó en la cara frente a Richard. El adolescente quedó inmóvil, mirando cómo la sangre se expandía por el suelo. Miguel fue arrestado, pero poco tiempo después fue liberado y diagnosticado con estrés postraumático. Richard no recibió tratamiento psicológico. Desde entonces su conducta cambió drásticamente. Se volvió frío, desinteresado y comenzó a pasar más tiempo solo. Se refugiaba en películas de terror, libros de ocultismo y drogas. En la escuela, los profesores lo describían como ausente, desconectado. No mostraba emociones ni empatía. A los 15 años abandonó la secundaria y empezó a trabajar en un hotel local. Allí fue sorprendido intentando abusar de una mujer dormida. El incidente fue denunciado, pero no hubo consecuencias legales. Poco después dejó El Paso y se mudó a Los Ángeles, buscando anonimato. Era 1977. En la gran ciudad encontró lo que necesitaba. Una población masiva, calles oscuras y la posibilidad de pasar desapercibido. Vivía en moteles baratos, robaba autos y consumía cocaína y LSD. Su aspecto era demacrado, sus dientes en mal estado, su ropa sucia. A esa altura hablaba abiertamente de Satanás como su guía. Comenzó a usar un pentagrama como símbolo personal y decía que el mal era una fuerza natural que debía ser aceptada, no combatida. En 1984, con 24 años, Richard Ramírez ya era un ladrón habitual, sin domicilio fijo, sin trabajo y sin límites morales. Nadie lo sabía todavía, pero esa sería la antesala del terror. En cuestión de meses, Los Ángeles comenzaría a vivir una de las peores pesadillas de su historia. En junio de 1984, Los Ángeles comenzaba a enfrentar un verano más. Nadie imaginaba que sería recordado como el inicio de una pesadilla colectiva. El 28 de junio, en el barrio de Glassell Park, una mujer de 79 años llamada Jenny Binkow fue hallada muerta en su departamento. La habían apuñalado repetidas veces. El cuerpo mostraba señales de abuso y el cuello había sido cortado. La policía no tenía sospechosos, no había testigos, no había móvil. Durante casi un año el caso quedó sin resolver. Pero en la madrugada del 17 de marzo de 1985, el horror volvió. Dayle Okazaki, de 34 años, fue asesinada en su casa en Rosemead. Horas después, el mismo atacante entró en otra vivienda y disparó a quemarropa contra María Hernández. Ella sobrevivió. Fue la primera que pudo describirlo. Era alto, delgado, con una gorra y unos dientes podridos. Esa descripción sería el punto de partida de una cacería sin precedentes.
En los días siguientes, el asesino atacó nuevamente. En Monterey Park, en Arcadia, en Burbank. Entraba por las ventanas, disparaba, violaba y se marchaba con objetos pequeños, joyas, relojes, dinero. A veces dejaba mensajes satánicos en las paredes, o símbolos dibujados en la piel de las víctimas. No había patrón en la elección de las casas. No importaba la edad, el sexo o el barrio. Las víctimas podían ser una pareja de ancianos o una joven madre con su hijo. Lo único en común, todos eran atacados mientras dormían. La prensa empezó a llamarlo The Night Stalker, el acechador nocturno. A medida que avanzaban los meses, el número de víctimas aumentaba. En total se le atribuyen más de una docena de asesinatos confirmados, además de intentos de homicidio, violaciones y robos. En la escena de los crímenes, los detectives comenzaron a notar una marca, una huella de zapatilla, modelo Avia 440 de tamaño 11,5. Era una pista mínima, pero única. Con ella los investigadores entendieron que estaban ante el mismo atacante. Sin embargo, nada parecía detenerlo. En una ocasión, dejó con vida a una mujer para que transmitiera un mensaje. «Dile a la policía que soy el hijo de Satanás». Nadie sabía cuándo ni dónde volvería a atacar, pero la ciudad estaba a punto de darse cuenta de que el monstruo ya tenía un rostro. Para mediados de 1985, el caso del Night Stalker ya era una prioridad nacional. El departamento del sheriff del condado de Los Ángeles y la policía de la ciudad trabajaban bajo una presión sin precedentes. Cada semana aparecían nuevas víctimas, las conferencias de prensa se volvieron rutina, y los titulares alimentaban el pánico. Sin embargo, al principio los investigadores estaban perdidos. Los ataques no seguían un patrón claro. Distintas edades, distintos barrios, distintos métodos. Algunos eran apuñalados, otros baleados. En ocasiones, había signos de robo, en otras no. Lo único consistente eran los símbolos satánicos y la huella de zapatilla Avia 440. El detective Frank Salerno, conocido por resolver el caso de los Hillside Stranglers, fue asignado a la investigación. Junto a él, la detective Gil Carrillo empezó a notar algo que los demás pasaban por alto. Los ataques siempre ocurrían cerca de rutas principales o autopistas, lo que indicaba un asesino que conocía bien la ciudad y se movía rápido. Revisaron cientos de informes de robo, vehículos sospechosos y registros de moteles. Pero el rastro era difuso. En algunos casos el asesino dejaba mensajes satánicos en las paredes. En otros, simplemente desaparecía. La policía incluso llegó a pensar que podían ser dos atacantes distintos. Mientras tanto, la presión mediática aumentaba. Los canales de televisión reproducían cada detalle, y los reporteros perseguían a los detectives a la salida de las escenas del crimen. En ese contexto se cometió un error clave. Durante una rueda de prensa, un oficial reveló públicamente que la policía tenía una huella de zapatilla como evidencia principal. Cuando Ramírez vio la noticia, tiró las zapatillas al desierto y las reemplazó. Aún así, su confianza crecía. Comenzó a cometer errores. En un ataque en Mission Viejo, fue visto huyendo en un auto robado. Un testigo alcanzó a notar parte de la patente. El vehículo fue hallado días después abandonado. Dentro, los investigadores encontraron una huella dactilar en el espejo retrovisor. La enviaron al laboratorio del Departamento de Policía de Los Ángeles. En cuestión de horas obtuvieron un nombre: Richard Ramírez, 25 años, antecedentes por robo y consumo de drogas. Por primera vez el Night Stalker tenía identidad. El 31 de agosto de 1985, la policía decidió hacerlo público. El rostro de Ramírez apareció en todos los noticieros y diarios de California. La cacería había terminado, pero el final todavía estaba por escribirse. Agosto de 1985, Richard Ramírez ya era el hombre más buscado de California. Su rostro aparecía en cada portada, en cada noticiero, en cada pantalla, pero él no lo sabía. La mañana del 31 de agosto, Ramírez regresó a Los Ángeles desde Arizona en autobús. Cuando bajó en la terminal, notó algo extraño. La gente lo miraba. En los kioscos, su rostro estaba impreso en los periódicos. Intentó huir. Corrió por las calles del este de Los Ángeles, cruzó autopistas, saltó cercas. Pero esta vez no lo perseguía la policía. Lo perseguía la gente. Un grupo de vecinos lo reconoció, lo rodeó y lo golpeó hasta reducirlo. Fue detenido por civiles antes de que llegaran las patrullas. Richard Ramírez, el Night Stalker, había sido capturado. En los días siguientes, la evidencia fue contundente. Huellas dactilares, testigos, objetos personales, armas y joyas robadas.
Todo conectaba a Ramírez con la cadena de asesinatos. El juicio comenzó en 1988, 3 años después de su arresto. Desde el inicio, su actitud fue desafiante. Llegaba a la corte con gafas oscuras, dibujaba pentagramas en sus manos y sonreía a las cámaras. Los fiscales lo describieron como un asesino sin remordimientos, impulsado por una mezcla de sadismo y obsesión. Los psiquiatras forenses concluyeron que presentaba rasgos claros de psicopatía, ausencia de empatía, egocentrismo extremo y fascinación por el poder sobre la vida y la muerte. No mostraba culpa, solo placer al ver la reacción del público. Después de un proceso largo y mediático, fue declarado culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de homicidio, 11 violaciones y 14 robos. And perhaps he can at least advise Mr. Ramirez of his legal options. The gentleman standing there in front of Mr. Ramirez really have no standing before the court. They do to me. At this point, the court is only putting the matter over 2 days. If at that point there is no time waiver, matter would be set for preliminary examination within 8 days. Matter is recessed until October 24th, 8:30 in this court. El 7 de noviembre de 1989, el tribunal lo condenó a muerte en la cámara de gas. Al escuchar la sentencia, respondió con una sonrisa: "No importa, la muerte siempre ha estado en el menú". En prisión, Ramírez se convirtió en una figura de culto. Recibía cartas de admiradores, especialmente mujeres. En 1996 llegó a casarse con una periodista que lo conoció durante el juicio. Pasó más de 2 décadas en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quentin. Nunca mostró arrepentimiento. Nunca admitió culpa. Murió en 2013 a los 53 años por complicaciones de un linfoma. Desde el punto de vista psicológico, Richard Ramírez representó un perfil poco común. Un asesino sin patrón fijo, sin motivación económica ni sexual predominante. Su conducta parecía responder a una necesidad interna de control y dominación total. No buscaba placer físico, sino poder absoluto. La mezcla de trauma infantil, exposición temprana a la violencia y el uso prolongado de drogas, moldeó una mente sin empatía, sin estructura moral y con un pensamiento mágico distorsionado. Creía que era un instrumento del mal, pero en realidad era el producto de una cadena de abusos, negligencias y silencios. Un individuo que confundió la libertad con la destrucción. En la historia criminal de Estados Unidos, pocos nombres generan tanto rechazo y fascinación al mismo tiempo. Richard Ramírez fue un asesino, pero también fue un espejo de lo que la oscuridad humana puede construir cuando nadie la detiene a tiempo. What kind of a person are you? Kind of person would I describe myself to be? I don't know. Just an ordinary person. Evil is feelings and emotions like anger, hate, lust, and greed. Whereas if I didn't give in to them, I would be crushed by them. As far as the crimes they say I committed, I've been convicted of. I still have dreams of everything that has happened, yes. But I like nightmares. I was happy till the day I got arrested. Don't laugh like that. You're making me laugh. I hope you edit this real good, Philip. Thank you. Okay, go ahead, man. What do you? I'm at a loss here. What do you want me to say? People. I wanted to say the things you've made me think you got. Hold on, Mike. Hold on. Look, sometimes I can't say what I really feel. I am pending trial here. Richard Ramírez murió en 2013. No hubo redención, no hubo confesión, solo un cuerpo debilitado que se apagó tras casi 3 décadas en aislamiento. Con su muerte muchos creyeron que el mal se había extinguido con él, pero el mal no desaparece, solo cambia de rostro. La historia de Ramírez no es solo la historia de un asesino, es la historia de un sistema que lo formó sin darse cuenta, de una infancia sin contención,
de una sociedad que aprendió a mirar hacia otro lado. Detrás de cada monstruo hay una cadena de causas, pequeñas y cotidianas, que van moldeando lo imposible. Los criminólogos lo definieron como un psicópata, un sádico, un devoto del caos. Pero más allá del diagnóstico, hay una verdad incómoda. Ramírez fue humano, y eso es lo más perturbador. La línea que separa la mente común de la mente criminal no siempre es visible. A veces solo se necesita el entorno correcto, el momento preciso, el daño suficiente. El Night Stalker fue producto de un país obsesionado con el miedo, con la violencia y con el culto a la notoriedad. En una cultura donde la atención es poder, incluso el horror puede volverse una forma de inmortalidad. Ramírez no buscaba dinero ni venganza, buscaba ser visto, y lo consiguió. Hoy su nombre sigue apareciendo en libros, documentales y foros de Internet. El asesino ya no existe, pero el símbolo permanece. Un símbolo que nos obliga a mirar hacia adentro, a preguntarnos hasta qué punto comprendemos nuestra propia oscuridad. What do you want the world to know about you? The world has been fed many lies about me. I have read very few truths. Who are you? Just a guy. Just a guy. Did you kill 13 people? It would be improper for me to comment on my LA convictions and on my pending case here in San Francisco Why? because of my appeals. Are you appealing these because you say you're innocent? You didn't kill 13 people? That is correct. You didn't kill 13 people. Again, it would be improper for me to comment in any regard to that question. You have now entered a very rare group of people in this country. You're in the ranks of Charlie Manson, Ted Bundy. You claim you didn't commit these murders, but you're right in there now as far as everybody else is concerned. Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough, but then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? I'm asking you the questions, my friend. Yes, I am evil.